están los máquinas? Lo primero es... Hoy tenemos la suerte de contar como invitado a Javier Buldú, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los expertos en sistemas complejos y yo diría uno de los científicos más versátiles. Javier, ya veremos a lo largo de la charla de hoy que ha trabajado en muchas cosas, casi todas centradas en los últimos años en las redes complejas, que nos va a explicar ahora lo que son. Y que tienen aplicaciones desde en comunicaciones, en internet, en redes sociales, por supuesto, y también lo vamos a ver en fútbol. Bueno, Javier, pues eso, cuéntanos cómo llegaste qué son las redes, cómo llegaste a trabajar en ellas, etcétera. Bueno, pues primero de todo, gracias por la invitación a los dos. Bueno, da un poco de impresión estar aquí con dos eminencias como vosotros. Por favor, cuando me tire un triple y no lo meta, dejadme en evidencia. O sea, que si digo alguna cosa que no toca... te humillaremos, te humillaremos. Sí, tenéis barra libre para humillarme. Bueno, me preguntabas que cómo empecé a trabajar en el tema de las redes y bueno, vosotros tenéis experiencia en cómo funciona el mundo científico y todo va un poco por olas, ¿no? Hay como modas, ¿no? Y durante años pues parece que todo el mundo trabaja en una cosa, luego se pasan a otra, luego a otra, luego a otra. Yo hice mi tesis allá por el año 2000, estaba trabajando en cosas de dinámica no lineal, de láseres de semiconductor, que son estos láseres como el puntero láser, que son los láseres que se utilizan para telecomunicaciones. Y entonces, bueno, básicamente estudiábamos sincronización, caos, encriptación de mensajes con láseres de semiconductor. Y cuando acabé la tesis, yo tenía un amigo, muy amigo, todavía lo es, que estaba haciendo su tesis en el grupo de tecnología musical de la Universidad Pompeu Fabra, y justo él acabó también su tesis por aquel entonces. Y bueno, pues los dos estábamos encantados, ¿no?, con el tema de la ciencia. Ya sabéis que la época más bonita seguramente de todo científico es cuando hace la tesis. Y nada, pues un día dijimos, ostras, tenemos que trabajar en algo que nos permita irnos de congreso a los dos juntos, ¿vale? Porque si iba a sus congresos y yo iba a los míos, nunca coincidíamos. Y entonces empezamos a pensar el qué. Y bueno, pues dándole vueltas, vimos un artículo que analizaba una red social, no recuerdo exactamente qué era, y una red social, ¿no? Las interacciones entre personas, un poco intentaba entender cómo un grupo de gente numeroso pues se organizaba, ¿no? Lo hacían pues, de una determinada manera, que no era ni regular ni aleatoria. A lo mejor era MySpace. Puede ser, porque por aquel entonces sí que había bastantes datos y entonces era fácil bajarse los datos. Y como ahora contaré, ¿no? Y bueno, pues entonces, tomando ese artículo de referencia, Pedro, que se llamaba el chico este, y yo, pues dijimos, vamos a estudiar redes de músicos. Y entonces empezamos a ver cómo los músicos colaboraban entre sí y cómo se parecían unos a otros. Entonces, por aquel entonces era muy fácil bajarse datos por internet y entonces accedimos a varias páginas web que eran páginas web de varias plataformas que te vendían música y entonces pinchabas en un grupo y te decía grupos similares. Y luego también teníamos una opción que era colaboraciones. Y entonces nos bajamos datos de varias plataformas, hicimos un robot. Por aquel entonces no había ningún problema, te podías bajar todo. Y entonces empezamos a analizar esas redes de colaboración musical. Cuando acabamos de analizarlas nos dimos cuenta pues, que había unas cosas bastante curiosas, había unas plataformas que daban una estructura y otras que daban otra. Pero Javier, ahí eran solo los músicos. Eso se había hecho antes Artistas. Con músicos de jazz y con actores. Sí, sí. Quizá antes de seguir podríamos explicar eso, cómo se hacen estas redes de colaboración. En realidad, una red es un conjunto de nodos que pueden ser músicos, pueden ser personas, pueden ser
aparatos en Internet, y esos nodos están conectados entre sí. Eso forma una red, y cuando esa red tiene ciertas características, cierta complejidad, pues se llama red compleja. Y esa red de la que nos hablas... Por cierto, he dicho lo de MySpace porque el otro día en un documental muy bueno vi que MySpace había sido crucial para que Chiquilicuatre nos representara en Eurovisión, porque era la red musical de aquel momento, de los años 2008. Muy bueno ese documental, por cierto, ¿eh? Sí, muy bueno. Bueno. Y... bueno, una red es eso, la red de... Bueno, yo diría... Estas redes empezaron en los 90, ¿no? Juanma, yo diría dos cosas. Los nodos, pero también hay que incidir sobre los links. O sea, las dos cosas son igual de importantes. O sea, los nodos pueden ser cualquier cosa, como bien has dicho, pueden ser personas, pueden ser routers, pueden ser circuitos electrónicos, pueden ser regiones cerebrales, puede ser cualquier cosa. Y luego hablaremos de fútbol, ¿no? Pero tan importantes son los nodos como los links, ¿no? Y los links también pueden ser cualquier cosa. O sea, los links, que son las conexiones entre los nodos, ¿no? Y entonces las conexiones pueden ser de muy diversa naturaleza. En este caso, como decíamos, la colaboración entre dos artistas, pues cuando habían tocado juntos en algún disco, en algún concierto, pues se creaba una colaboración. Pero luego también teníamos nosotros links por similaridad, porque algún editor musical consideraba que se parecían, ¿no? Entonces, a través de ese link que existía en Internet, pues nosotros decíamos, pues estos dos tienen una conexión por similaridad o por colaboración. Entonces, puedes construir dos redes con el mismo tipo de nodos, pero con distintos links, y te darían dos redes distintas que no tienen nada que ver, o sí, hay cosas que tienen similares y cosas que no. Por eso, la red que yo recuerdo, todo esto de las redes complejas, digamos, empezó en los 90 y fue una auténtica revolución en el mundo de la ciencia. Y recuerdo que una de las redes primeras fue precisamente la de colaboraciones musicales, ¿no? O sea, dos músicos estaban conectados y habían participado en el mismo disco. Lo que hiciste tú con Pedro era más ambicioso, más general, ¿no? Sí, bueno, y en realidad hicimos lo que pudimos. Entonces, lo que pudimos. Pero resulta que salieron cosas muy interesantes, porque creo que craqueamos 4 redes y entonces 2 nos salían de una manera y 2 nos salían de otra. O sea, está claramente el patrón para... O sea, cuando construíamos las mismas redes de similaridad, por ejemplo, nos salían diferentes. Y entonces empezamos a investigar por qué. O sea, unas, para entendernos... esto se detecta muy bien cuando alguien ha manipulado algo, porque si empiezas a contar cuántas conexiones tiene cada nodo, claro, si tienes muchos nodos, de repente ves que eso escala con una determinada función, ¿vale? Entonces, normalmente, pues si el patrón es el mismo, si el mecanismo es el mismo, pues eso escala de la misma manera. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que había 2 páginas web que la probabilidad de encontrar un nodo de grado alto decaía con una función exponencial, y había otras 2 donde decaía con una función que era una ley de potencia. Entonces, el de la ley de potencia nos dejaba llegar a nodos que tenían un montón de conexiones. Claro, si se hubieran creado igual, esa función debería haber sido la misma o muy parecida, ¿vale? Y no lo era. Entonces empezamos a investigar por qué podía ser, contactamos con las plataformas, no nos lo decían. Pero bueno, un poco en el artículo está un poco interpretado por qué puede ser. Pero esas las redes eran de similaridad entre las de similaridad, bandas, ¿no? Similaridad. Esa similaridad en el fondo la decide un algoritmo que tiene Spotify. En aquel entonces no. En aquel entonces no, estoy hablando del año 2005. Creo que Netflix no existía, por ejemplo. Estamos hablando de la prehistoria. Y era lo que la gente... O sea, digamos, entonces, había la similaridad se hacía en función de lo que la gente escuchaba. Claro. Entonces, había algunas... O sea, nosotros llegamos a la conclusión y que las que estaban creadas por editores musicales eran las que seguían. De hecho, ellos lo decían en sus páginas web. ¿Vale? El algoritmo nunca lo llegamos a ver, pero ellos decían que las conexiones entre grupos se creaban por editores musicales. En cambio, otras no. Otras eran esto que llaman
era un proceso colaborativo, pues básicamente por consumos. Pues miraban quién consumía lo mismo, quien consumía lo mismo, pues entonces le podría quedar igual, ya está. Entonces, cuando tienes algo más colaborativo, vosotros lo sabéis, pues ahí tienes un fenómeno de rich gets richer, ¿no? El que más famoso es, pues más conexiones tiene y entonces pues, parece más al que más se parece y entonces interpretamos que por eso salían los nodos de mayor grado, ¿no? Y entonces, ¿qué no está explicando? Te estoy hablando de memoria, hace años que no miro ese artículo, pero un poco al final la conclusión era un poco que básicamente que no pasaba nada, o sea, las dos redes estaban bien, pero que tenías que saber lo que estabas consumiendo. Claro, En un caso consumías un criterio de un editor musical, o sea, que realmente te recomendaban un artista o tú ibas a un artista similar porque había un tío que lo decía, y en el otro era porque mucha gente pues había consumido lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor no era tan parecido, pero probablemente te iba a gustar más porque gente como tú lo había consumido también más, ¿no? Es un poco... digamos que de ese trabajo ¿veis la relación que hay entre la estructura de la red o cómo la estructura de la red te puede dar información sobre cómo se ha generado? Exacto, justo. Exactamente. O sea, en un caso teníais la carta del público y en el otro caso teníais la carta del experto. O sea, exacto. Curioso. Exactamente. Y ese fue el primer trabajo que hice de redes, que fue muy curioso porque cuando lo acabamos no sabíamos ni qué hacer con él. No sabíamos ni dónde enviarlo, porque no sabíamos en qué revista lo podíamos enviar. Y creo que lo enviamos a Scientific Reports, ¿puede ser? No existía, yo creo. No, Chaos. No, fue a Chaos. Lo enviamos a Chaos. Claro. Y fue increíble porque los dos referees lo pasaron a la primera e incluso uno decía que se lo había pasado bomba leyendo el paper. Y nada, pues y luego realmente tuvo muchas citas. Fue un artículo que tuvo muchísimas citas y a partir de... Dime. Para meter un poquito de la historia de las redes complejas, o sea, en los 90 hubo todo este boom de las redes, pero yo creo que también a finales de los 90, después de que se descubrieran ciertas estructuras, ¿no? En redes naturales, en redes de ecosistemas, en redes de colaboraciones, etcétera, sí que había una especie de sensación de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, tenemos aquí caracterizadas las redes, pero ¿esto para qué sirve? Entonces, artículos como este que cuentas, que decían para qué podía servir la caracterización de la estructura, yo creo que fueron un avance. Al principio, lo que pasó en el campo este de... pues, al principio se llamaba redes complejas, ahora se llama ciencia de redes, ¿no? Network Science. Entonces no se llama Neuroscience, ¿no? Se llama teoría de redes complejas, ¿no? Complex Network Theory, que teoría tenía poca porque realmente era todo muy aplicado. Entonces, al principio lo que se hacía era analizar redes y caracterizar la estructura. Esto está organizado así. Tengo esta distribución de grado, tengo que dar estos pasos para llegar de aquí a aquí. Este es el nodo más importante porque hay que pasar por aquí. Tengo esta estructura de comunidad. Tengo estos motifs, ¿no? Estas pequeñas estructuras con pocos nodos que apuntan para aquí, para aquí. Era todo estructura y se publicaba todo. O sea, tú te lees papers ahora que dices, ostras, esto era... Yo he analizado esta red y me da esto y vale. Pues, y así. Sí, un comentario a lo de redes, a lo de complejas. ¿Sabe? Cuando la gente que no es del área ve artículos que nosotros llamamos de redes complejas, el adjetivo complejo en realidad está más asociado al grupo de gente que estaba trabajando en ese área en el momento que a la propia red en sí. O sea, porque en realidad lo que hemos hecho es teoría de grafos de gente que no sabe teoría de grafos. Y de hecho los matemáticos se cabreaban bastante cuando veían que estábamos encontrando resultados que ya conocían hacía 200 años. O sea,
y que lo llamamos de otra manera y tal. Sí. Bueno, es que Bartolo, también tenemos que decir que Bartolo viviste el inicio ese de los 90 de la teoría de redes, porque tú estabas en el grupo de Ricard Solé, que fue uno de los sí, yo me acuerdo perfectamente. El artículo que hizo explotar todo esto fue un artículo del 98 en Nature, ¿no? Dedicado a Small World, el mundo pequeño, de Waz y Strogatz. Y a partir de ahí fue lo que se disparó. Se disparó todo el tema de redes complejas con ese artículo y el de Barabasi, que fue el que creó las primeras redes libres de escala, un modelo, y ahí desde entonces no ha parado. Yo creo que el área ahora empieza a estar un poco agotada. Me da la sensación, aunque puede ser que muchos de mis colegas piensen que no. Pero a mí, que en el momento que... No, pero yo sin embargo creo que eso, en lo que contaba un poco, creo que hubo como un bajón cuando todo era estructura y como dice Javier, se publicaba cualquier cosa, cogías, yo qué sé, los insectos y las flores y quién polinizaba a quién o cualquier, yo qué sé, cualquier cosa servía para construir una red compleja. Y ahí se publicaba todo y luego hubo una crisis como de decir, ¿y esto para qué sirve? Y ahora yo creo que hay un renacimiento también porque las empresas están más interesadas. Pero bueno, ahora nos contará Javi un poco el A ver, yo creo que lo que pasó realmente fue que en ese momento, más que una explosión de conocimiento, hubo una explosión de acceso a los datos. Claro. Fue cuando empezamos a poder acceder a muchos datos. Totalmente de acuerdo. Y hasta que en ese momento no había pasado, ¿no? Y entonces los métodos son los mismos que hacía muchos años, pero no tenían esos datos. Y entonces, bueno, pues es lo que dice Bartolo. Hay dos papers. Uno que es el de Weierstrass famoso, con el modelo de Small World de red de pequeño mundo, de Weierstrass, ¿no? Que mucha gente que se cree que ese modelo explica las redes de pequeño mundo. Y no existe ninguna red de pequeño mundo en el mundo que se haya construido con ese modelo. O sea, es un modelo totalmente artificial que no explica, ninguna red real se ha creado así. O sea, es un algoritmo de generación de red, ¿no? Sí. O sea, aparte de una red perfectamente regular donde los nodos están conectados a primeros vecinos o segundos vecinos, bueno, tiene un número de conexiones fija y es una red perfectamente regular. Imagínate un círculo donde los nodos están conectados al más cercano o al segundo más cercano o al tercero más cercano. Entonces, imagínate los dispuestos sobre un círculo y entonces se conectan solo al más cercano o al más cercano y al segundo más cercano. Entonces, eso te generará, digamos una red estructurada, en este caso alrededor de una circunferencia, donde para llegar de un punto a otro tienes que hacerte un poco toda la circunferencia, bueno, o media. ¿Vale? Y entonces el modelo de Weierstrass dice, vale, pues yo parto de aquí y ahora lo que voy a hacer es voy a romper conexiones y las voy a reenganchar con una determinada probabilidad, ¿vale? Y si la probabilidad es 0, pues tengo una red perfectamente regular. Si la probabilidad es 1, he reenganchado todo al azar. Entonces, cuando la probabilidad pasa un cierto umbral, lo que ocurre es que se empiezan a crear atajos y esos atajos hacen que el número de pasos que tienes que realizar para llegar desde cualquier punto de la red a cualquier otro baja radicalmente y al mismo tiempo, si no te has pasado reenganchando, pues mantienes esa densidad local que tiene forma de triángulos. Y entonces, como se sabía que las redes reales tenían esos atajos y esos triángulos, pues el modelo de Weierstrass en teoría explicaba esa propiedad de las redes reales que tienen muchos triángulos y tienen atajos. Pero claro, es que ninguna red se ha creado así. Ninguna red social ha sido regular y luego se reenganchaban las cosas. No. Pero bueno, digamos que ese artículo sirvió un poco para... Yo creo que también la fascinación fue luego encontrar que muchas redes muy diferentes, como las redes en la genómica, o sea, las redes de cómo los genes se regulan, se inhiben unos a otros, las redes ecológicas, de quién se come, qué bicho se come, qué bicho, las redes del jazz, de cómo colaboran los músicos del jazz, todas tenían una características muy similares. Yo creo que, claro, eso en el fondo es fascinante, aunque sea solo estructural. Dice, sí. Coño, que hay una especie de universalidad y eran cosas bastante
digamos, precisas, como yo que sé, como que la probabilidad de cuántas conexiones tienes sea una función de potencias, ¿no? Eso mola. Sí, lo que pasa es que el problema aquí, bueno, ya vamos a meter un poco de caña aquí y polémica. El problema, bueno, es justo lo que tú dices, ¿no? Que muchas propiedades generales de las redes pues se repetían en redes muy diferentes, ¿no? Lo cual induce a pensar que hay una forma de generación común. Sí, pero eso ha sido un poco el problema y yo, por ejemplo, luego hablaremos, ¿no? Pero luego ya me metí en cosas de neurociencia, ¿no? En trabajar digamos, en el cerebro y un poco cómo se organizaba. Y esa ha sido un poco mi lucha permanente con la gente de neurociencia que son neurocientíficos que saben un huevo. El cerebro yo no tengo ni idea, pero no saben de redes. Entonces, claro, el cerebro humano es muy eficiente porque es small world. Porque como lo han leído, dicen, bueno, si es small world es eficiente. Alguien lo dijo una vez y ya está. Y entonces hay unos mantras por ahí que se repiten. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación. O sea, todas estas metodologías de redes aguantan casi cualquier sistema. O sea, tú puedes calcular el parámetro de small world de cualquier red, cuál es la distribución de grado, la centralidad de los nodos, la partición de comunidades. Pero luego interpretar eso, ojo, porque la interpretación puede ser muy distinta de un sistema a otro. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, en neurociencia. Donde han patinado un montón, gente muy buena, pero ha patinado en la interpretación, pero de manera espectacular. Y bueno, ahí están los papers. Algunos hemos intentado decir, ojo, que aquí que haya pasado, pero ya sabéis que ese tipo de artículos, cuando intentas criticar algo, es difícil que prosperen. Nosotros tenemos algunos por ahí publicados, pero tienen pocas citas. La gente se agarra a lo que más le gusta al final. Es un poco como la vida real. Pero el problema, o sea, ¿por qué digo todo esto, Juanma? Porque es verdad, o sea, se veían hay un montón de métricas que son muy parecidas en redes que no tienen nada que ver. La red eléctrica, por ejemplo, una red social, el cerebro, una red social, Facebook. Pero la interpretación de qué significa eso, qué implicaciones tiene, puede ser muy diferente en cualquier tipo de red. Por ejemplo, el tema de small world, o sea, de poder llegar en un número muy corto de pasos, ¿no? Eso se pensó desde el principio que está relacionado con que la transmisión de información sea eficiente, ¿vale? Porque tengo que dar muy pocos pasos. ¿Qué ocurre cuando el sistema es no lineal? Que si no hay redundancia, estás fastidiado. Porque, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? O sea, necesita redundancia de caminos. O sea, porque si una neurona está mandando... O sea, no tienes un único camino, tienes un montón de neuronas activando esto. Entonces, si falla una no pasa nada, porque hay más, ¿vale? Entonces, la transmisión de información es eficiente porque hay redundancia. Si no la hubiese, sería un desastre. Si solo hubiese un camino para llegar, ¿vale? Porque a la que no se activa una en un sistema biológico que con tanto número de componentes, pues no se activan todos todo el rato. No es un sistema determinista. Entonces, claro, eso va en contra de esa idea de, bueno, small world, el camino más corto. Sí, pero ¿cuántos caminos redundantes tienes? No lo sé, yo no miro eso. Pero es que eso es importante. Entonces, hay experimentos, por ejemplo, hay uno muy chulo donde hacen una red social a través de internet, donde la gente que tú ves está controlada por un investigador que ha hecho las conexiones que ha querido. Entonces tú ves lo que hacen los demás, pero los que él quiere. Entonces él hace dos redes diferentes. Una que es regular, ¿vale? Que tiene un clustering muy alto. Ese círculo que he comentado antes, que no sé si tenéis en mente, con un clustering muy alto, pero sin shortcuts, ¿vale? Y otra, donde el clustering es muy bajo, pero tiene atajos. Entonces es small world. O sea, con muy poquitos pasos llegas a cualquier sitio de la red. Y entonces introduce, a través de varias personas, unos hábitos de, no sé si es de apuntarse a unas actividades físicas o algo así, no sé si es un gimnasio, no me acuerdo si era un gimnasio, o una rutina física de actividad física. Entonces ve cómo la gente se empieza a apuntar en la red de clustering alto.
y en la otra se apunta mucho menos. Y al final llega mucho menos a otras partes de la red, ni siquiera llega la rutina esa. ¿Por qué? Porque las personas somos muy no lineales. Entonces, yo veo que un tío se apunta al gimnasio y me da igual, pero cuando veo que son dos y son mis dos vecinos, digo, hostia, que se han apuntado los dos, tío. Me voy a apuntar yo, o pues eso, el ejemplo del iPhone, me quiero comprar cómprate un iPhone, ya, bueno, pero y me lo dice otra persona más, dos personas, cómprate un iPhone, hostia, me lo han dicho dos. Entonces, esa redundancia es importante. Entonces, este artículo que fue publicado en Science hace ya unos años, mostraba cómo el mensaje, bueno, ese hábito se trasladaba muchísimo más eficientemente y más rápido, llegaba más rápido a todos los puntos de la red porque tenía el tiempo de los días, que con el clustering alto que con los atajos. Claro, ese fue efectivamente el segundo punto crucial en la evolución del estudio de las redes complejas. Primero fue lo que decía Juanma de la universalidad común a un montón de redes en la estructura, y luego nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tenía la topología de la red, la estructura de conexionado en la dinámica que estaba corriendo en ella. Y hasta ese momento, en realidad, no se hacía mucho caso a los soportes donde hacíamos correr las dinámicas. Eran como algo pasivo que no influía demasiado y que nos servía para hacer campo medio, básicamente. Pero luego vimos que no era lo mismo hacer correr una dinámica en una red libre de escala que en una red cuadriculada. Y yo qué sé, me acuerdo ahora, por ejemplo, los trabajos de virus en Internet, ¿no?, que hizo Romualdo Pastor. Satorras, sí, de Romualdo. A mí ese resultado de Romualdo me parece uno de los mejores en redes complejas, ¿no? Totalmente antiintuitivo, es decir, se conocían los modelos son modelos de infección, ¿no? De epidemias. Y utilizando esos modelos en Internet, usando como vector epidémico los virus informáticos, pues lo que descubrió es que la estructura de la red impedía que hubiera un posible proceso de vacunación que acabara con el virus. Por el hecho de el virus estar transmitiéndose en una red tan particular como la red libre de escala, ¿no? Eso es un resultado que no podrías haber imaginado haciendo campo medio con las redes regulares que se usaban hasta entonces. Entonces, resultados así ha habido bastantes, ¿no? O sea, hay un diálogo entre la dinámica y la estructura de la red, ¿no? Sí, eso vino luego. Luego, sí, yo diría 2000, principio de los 2000, así, fue cuando se empezó a meter la dinámica. Y entonces ya todo el mundo hace dinámica. Sobre todo se hacía sincronización, cosas de sincronización. Cuando sincroniza. Tú has hecho mogollón, ¿no? Sí. Y sistemas dinámicos, claro, yo venía de sistemas dinámicos, estupendo, a mí me encajaba, vamos, perfecto. Y entonces de sincronización se hizo un montón de cosas. Epidemias también. Es curioso cuando llegó el COVID, ¿no? Que no sé, o sea, a nadie se le ocurrió llamar a un físico, que eran los que estaban simulando la propagación de epidemias, ¿no? O sea, no estaban en ninguna parte. Y cuando lo bueno, decía, hay discrepo, ¿eh? En Inglaterra sí había físicos, sí, no me acuerdo los nombres, pero que llevaban tiempo, digamos, ya metiéndose en epidemiología. Pero Juanma, de los mejores físicos que han trabajado en propagación de epidemias del mundo están... Bueno, voy a decir que los mejores, pero en el top 10 hay varios españoles que están aquí en España. Sí, y al principio... Sí, pero al principio de todo, nadie pensó en ellos porque... Bueno, pues no, pero yo he hablado con Alex Arenas hace poco, por ejemplo, y él reconoce que no tenían el bagaje, o sea, no tenían, digamos, habían hecho modelos, sí, pero no es como los ingleses, que sí que tenían una autoridad dentro del mundo de la epidemiología. O sea que, no, pero yo, por ejemplo, en la Semana de la Ciencia, que siempre solía dar alguna charla, yo recuerdo muchísimas de propagación de epidemias antes del COVID. Sí. Y muchos físicos daban charlas de epidemias y tal. Y luego cuando llegó, pues no sé, te miraban raro, ¿no? Te decían, pero si ¿qué vas a ver? Y de hecho me acuerdo que fue una de las críticas ese artículo que se publicó, ¿no? En esa carta que firmaron unos cuantos pues científicos que había de todos los campos, y se criticó que muchos no eran ni virólogos y tal. Y, bueno.
Claro, claro. Y Recuerdo que no saben de esto. Sí. Un congreso en 2012 de sistemas complejos donde de hecho se proponía la fundación de un organismo que hiciera observación mundial de posibles epidemias, porque justamente trabajando en redes y teniendo en cuenta cómo funcionaba la red mundial de tráfico aéreo, se veía claramente en las simulaciones que la aparición de un virus ahora en un sitio a tomar por culo rápidamente se expandía por todo el planeta a una velocidad bestial, utilizando este efecto small world del que hablabas antes, ¿no? Exacto, sí. Eso fue un poco, eso fue un poco curioso. Pero bueno, que también los científicos en general tampoco se nos llama para nada. O sea, que no es tampoco una sorpresa, ¿no? Pero bueno, y bueno, eso es un ejemplo de sistema dinámico, ¿no? Que se hizo bastante en cosas de sistemas dinámicos y sobre todo sincronización, muchísimo. Ahí Kuramoto, bueno, ahí lo petó. Los osciladores de Kuramoto, bueno, fue... Y bueno, y luego después pues se ha ido un poco sofisticando todo. Una pregunta sobre los osciladores de Kuramoto. O sea, realmente es cierto que ha habido un mogollón de trabajo en sincronización, pero o sea, explica un poco de qué va para la gente en general. Y mi pregunta es, o sea, si ha tenido... Se ha servido para algo, Bartolo. La aplicabilidad de eso, no, porque ha habido muchísima teoría, efectivamente, y además es cierto que es un modelo que es muy elegante de resolver y salen cosas muy guapas, pero ¿qué aplicabilidad ha tenido? Claro, esa es la pregunta. Bueno, ¿qué aplicabilidad tiene lo que hacemos? Bueno, algunas lo de virus, pues sí, ha tenido aplicabilidad, ¿no? Yo recuerdo ver un vídeo de Kuramoto, no sé, creo que era un congreso de estos homenaje que le hacían, que el tío decía que cuando envió el paper se lo rechazaron la primera vez, tuvo que cambiar de revista, que le humillaron los referees, que cuando lo publicó pensó que era un paper más, que no iba a tener ningún tipo de trascendencia. Y luego es un modelo que, vamos, ese sí que se ha utilizado, pero vamos, una barbaridad. ¿Qué queréis que os diga? O sea, es un modelo, ya sabéis lo bueno y lo malo que tienen los modelos. O sea, cuanto más simple sea, mejor. Si te pasas de simple, pues puede que pierdas cosas, pero mientras te sirvan para explicar algo, alguna cosa que tú quieras explicar, pues estupendo, ¿no? O sea, la famosa frase de todos están mal, pero todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, ¿no? Del Josh Box, creo que era. Bueno, pues es un poco eso. Y el oscilador de Kuramoto pues es un sistema dinámico que es un oscilador de fase, solo tiene fase, no tiene amplitud. Entonces es una cosa que da dando vueltas. Que con una frecuencia, además, es que un oscilador de Kuramoto aislado es que la cosa más tonta sí. Es un péndulo. Sí, va dando vueltas así, ya está. Con una frecuencia. Lo bonito es cuando lo acoplas. Le pones un término de acoplamiento y entonces empiezas a jugar con eso y pues el término de acoplamiento pues puede ser difusivo o no, pero bueno, pues, si lo haces un poco difusivo pues depende de los estados de tuyo y del otro, y entonces como depende ese acoplamiento depende de tu estado y del otro, a medida que tu estado y el del otro pues coinciden, pues ese término cada vez es menor. Entonces de esa manera puedes llegar a un momento en el que todo se sincroniza. Y es un poco... Ahí están los vídeos de YouTube, luego ponemos un vídeo de YouTube de esos que es un montón de metrónomos. Los metrónomos, sí. Y al final se acaban sincronizando en cuanto tienen la más mínima interacción. Lo bonito de eso es que basta que la interacción sea súper débil, pero basta con que haya algo, y eso decían que ocurría en las relojerías con los relojes de péndulo en las paredes, que también se sincronizaban, ¿no? Sí, de hecho el oscilador, o sea, cualquier valor por encima de 0, cualquiera ya te desincroniza todo el sistema. Pero todo esto de la sincronización en redes complejas ¿cambia mucho la fenomenología? A ver, es que el problema es qué tipo de sincronización vas a estudiar. Vale, ese es el problema, porque hay muchos tipos de sincronización. Entonces, esto es de fase, ¿vale? Pero si tú tienes en cuenta la amplitud, es decir, la amplitud de la señal, pues entonces ya tienes una sincronización que puede ser de otro tipo, completa, ¿no? Puedes sincronizar solo la fase, es decir, subes y bajas, pero la amplitud no. Entonces puedes tener alturas diferentes de tu señal, ¿no?
Y entonces si ya tienes en cuenta la amplitud, pues es otro tipo de sincronización donde puedes sincronizarte en fase pero no en amplitud, o en fase y en amplitud. Puedes sincronizarte con un retraso, puedes antisincronizarte, puedes tener algún tipo de sincronización más compleja, es decir, cuando uno sube el otro hace así y cuando el otro baja pues no, está parado. Cuando sube hacia así, pues ahí no hay una sincronización de fase pero hay una sincronización. Entonces hay muchos tipos de sincronización. Claro, todo eso da para escribir papers y papers y papers y papers y papers. Y claro, observado en neurociencia pues en una barbaridad de papers al respecto, ¿no? Que intentan relacionar pues teorías más sencillas de sistemas dinámicos, poner por ejemplo un sistema caótico en red y relacionarlo con lo que ocurre en el cerebro. Pero la idea de lo que... Pero en neurociencia, ahora podemos pasar a neurociencia. Sí, en neurociencia la sincronización en un cerebro, bueno, muchas veces la asociamos a epilepsia, ¿no? Si es una sincronización global. Luego también yo recuerdo la teoría esta de la conciencia de los 40 hercios de Francis Crick. Pero ¿qué función cumple la sincronización o puede cumplir la sincronización en un cerebro? A ver, pasamos a redes cerebrales. O sea, perdón, sí, he cambiado de tema, pero bueno. No, me parece bien, me parece estupendo. Pero importante, tenemos como dos grandes tipos, bueno, en realidad hay más, pero dos grandes tipos de redes cerebrales. Bueno, que es un poco lo que hemos dicho. Las estructurales, las físicas, ¿vale? El sustrato que está por ahí debajo. Y luego tenemos una cosa que se llama redes funcionales, que son redes dinámicas, redes basadas en actividad, en la actividad del cerebro, ¿vale? Entonces, una es abrirte el cerebro y mirar a ver cómo está organizado eso, como si fuera un mapa de carreteras, las carreteras. Ese es el famoso conectoma, ahora han usado esa palabra, ¿no? Sí, bueno, ya hace ya años, sí. Bueno, básicamente tienes esa red estructural y luego tienes una red que se llama funcional, ¿vale? Entonces, ojo, porque lo que ves en una cosa y en la otra no tiene nada que ver. Y ahí es lo que decíamos de la interpretación, ¿no? Entonces, hablabas de la sincronización. Yo siempre que hablo de neurociencia intento no utilizar la palabra sincronización, porque no es sincronización, es una especie de coordinación, yo diría. A veces se activa una cosa cuando se activa otra y para mí no es sincronizado. Para mí no es sincronización, están coordinados de alguna manera. O sea, hacen cosas, ¿vale? O sea, yo la idea de sincronización lo asocio más a repetir el movimiento, tener la misma fase y prefiero utilizar la expresión coordinado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, tú estás pensando, vale, vamos a las redes funcionales, ¿vale? Nos olvidamos de las estructurales. Y está bien, ¿vale? Porque aquí pasó un poquito también lo que pasó en redes, ¿no? Que primero se empezaron a analizar las estructurales y luego ya las funcionales, ¿no? Las funcionales es qué hace tu cerebro cuando está haciendo algo. Las estructurales, esto está conectado así, ¿y qué significa? Pues no lo sé, ¿vale? Entonces, ¿en las funcionales qué ocurre? Pues en las funcionales realmente la sincronización prácticamente no existe. O sea, es que ahí básicamente lo que ves cuando empiezas a... Claro, yo venía de estudiar sistemas dinámicos en mi tesis con modelos matemáticos, ¿vale? Luego pasé a hacer cosas de redes también con modelos matemáticos. Estudiar la sincronización completa, que es que cuando toda la red hace lo mismo exactamente. Claro, te vas al cerebro y para mí eso era ruido. Cuando hablas de la red funcional, siempre son datos de resonancia magnética o de electroencefalograma. Pueden ser de muchas cosas. Sí. Pueden ser cuando el individuo está haciendo alguna cosa, ¿no? Se llaman redes funcionales, deberían llamarse redes dinámicas. Redes dinámicas, porque función... Ahí está un poco, la palabra está un poco mal elegida. O sea, red funcional parece que te indique algo de la función, pero de la función no sabemos nada. La función es otra historia que va aparte, ¿vale? Es lo que estás haciendo cuando te están midiendo la actividad cerebral. Eso sería otra historia. Pero en estas redes lo que ocurre es que yo básicamente mido actividad cerebral. Entonces hay varias maneras de medirlo. Puede ser, pues... te meten en un escáner y te hacen una resonancia magnética funcional,
¿vale? O puede ser que te metan un electroencefalograma, te dan un electroencefalograma, que es lo más habitual porque es la máquina más barata que hay. Entonces te mide la actividad eléctrica aquí arriba, ¿vale? O te pueden hacer un magnetoencefalograma que básicamente te mide la actividad magnética aquí arriba. Bueno, es menos habitual porque estas máquinas valen más dinero. Pero bueno, básicamente hay varias formas de medir la actividad cerebral. Entonces, una vez que la has medido, tienes que intentar entender qué se está comunicando con qué. O sea, y esto es un follón. O sea, es un follón auténtico porque yo tengo una actividad cerebral que en realidad es el promedio de muchas zonas y que he medido mal porque todavía no tenemos no está perfectamente resuelta la actividad de cada una de las zonas cerebrales, entonces es un rollo. Entonces tengo un montón de series temporales y a partir de ahí tengo que intentar entender cuáles están coordinados con cuáles. Y eso es muy complejo porque además no todo el rato se están coordinando. Entonces se activan, se desactivan. Entonces es un poco... Y entonces a pesar de todo el ruido que tienes ahí, de que no es una coordinación perfecta, pues aún así se ve algo. ¿Cuál es digamos, el sistema más donde se ve mejor la sincronización? Como ha dicho Juan, en la epilepsia. En epilepsia sí. Ahí se ve una sincronización muy buena de fase y de amplitud, cómo se van coordinando perfectamente determinadas regiones, porque está muy localizada normalmente, tienes un foco epiléptico muy localizado. Pero, claro, fijaros, es un estado patológico además. O sea, estamos diciendo que la sincronización es mala en este caso, ¿vale? No necesariamente tiene que ser algo bueno. Entonces, es un tema complejo, lo de cómo medir la sincronización, cuál es el nivel de sincronización. Luego pasar de la teoría, que cuando tienes sistemas dinámicos, a interpretar datos experimentales. Los modelos siempre están muy alejados de la realidad, entonces es muy pesado hacer cosas de neurociencia. Es un poco rollo. Y aún así se ven bastantes cosas, a pesar de todo, de que es una lucha constante. Primero para obtener una buena señal, para filtrarla, para intentar entender qué regiones están coordinando con cuáles, porque no hay hay muchísimas métricas que te miden distintos tipos de coordinación, ¿vale? Y claro, ¿por qué hay tantas? Porque todas están mal. Claro, si hubiera una que estuviera bien, pues todo el mundo utilizaría esa. Entonces hay un montón. Entonces, y luego no sé, este tipo de trabajo siempre es un poco... cuando te llega la revisión de los referidos, tú has utilizado la información mutua, ¿por qué no has utilizado el face locking value? Hazlo con el face locking value. ¿Por qué? Porque este artículo lo hace con el face locking value. Ya, pero este otro lo hace con la información mutua. Ya, pero es que ¿por qué? Pues porque yo lo hago así, ¿sabes? Pero tú has aprendido algo, digamos, tú podrías decir, he aprendido algo sobre cómo funciona el cerebro después de leer o de trabajar sobre redes cerebrales. Espérate, no hay referís por aquí. Eres muy mal. Esa es una pregunta muy... Coño, he aprendido. No, sí, yo sí. Yo he aprendido cosas, he aprendido muchas cosas. Primero que son redes muy distintas a todas las demás, ¿vale? Es decir, tú puedes calcular el mismo tipo de parámetros, tener números muy parecidos, pero luego la interpretación de eso no tiene nada que ver, por la propia construcción de las redes, ¿vale? Son difíciles de construir. Construir una red funcional cerebral, que es donde yo he trabajado más, requiere muchos pasos, desde el experimento a cómo determinar que dos regiones están coordinadas, a luego interpretar qué significa esa red funcional, cómo varían en el tiempo, cómo fluctúan. Tiene mucho trabajo, son redes muy trabajadas y precisamente por eso muchas veces se ven una cosa o la contraria, porque hay mucha cocina ahí con los datos. Y son muestras muy pequeñas, siempre tienes, en el mejor de los casos, a lo mejor tienes 50 individuos, entonces es complicado, ¿no? Aún así se ven cosas, pero sí que he aprendido que son redes muy diferentes de cualquier otro tipo de redes, probablemente las más complicadas que he trabajado. Luego ya puestos en materia, yo he trabajado bastante analizando un tipo de enfermedad que es el deterioro cognitivo leve, que es un estado previo, en muchos casos, al Alzheimer. Las personas que tienen este tipo de deterioro cognitivo tienen un 10% de probabilidad de al año desarrollar Alzheimer. Entonces he estudiado bastante esta enfermedad porque
se considera que puede ser un paso previo al Alzheimer. Y entonces, claro, estudiar una red de alguien que tiene Alzheimer, pues ya, digamos que llegas ya muy tarde. Hay diferencias enormes con un sujeto sano, ¿no? En el tipo de organización, etcétera, ¿vale? Pero claro, ya es que es un tío que no puede prácticamente hacer nada, ¿no? Pero la gente que tiene deterioro cognitivo leve es gente que en principio no tiene síntomas así preocupantes, hacen vida normal y luego de repente pues van andando por la calle y de repente se quedan parados y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Dónde vivo? Que no sé dónde estoy. Se quedan así durante un pequeño periodo de tiempo, de minutos así, y luego ya, vale, sí. Y entonces pueden seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues si les haces cualquier tipo de test, pues en principio todo está bien y pues está diagnosticado por los síntomas, punto, ¿vale? Entonces, bueno, es una enfermedad que se estudia mucho, sobre todo en las redes funcionales, a ver si hay algún tipo de diferencia con sujetos sanos, ¿no? Y ahí hemos trabajado bastante y pues sí, hemos visto cosas diferentes en la estructura de las redes, de las redes de gente que tiene deterioro cognitivo leve. Que si quieres te resumo en 2 o 3 cosas que son cambios estructurales de la red. O sea, lo que ocurre en la red funcional de esta gente, así dicho a grosso modo, es que tienen más conexiones a larga distancia y son más intensas, curiosamente. O sea, tienen más sincronización en general y a larga distancia. O sea, parece ser que la red intenta conectarse y no va bien y entonces empieza a mandar conexiones a larga distancia funcionales que parece ser que tienen un consumo energético más alto. Y es la principal diferencia. Eso hace que se reduzca los módulos, que los módulos estén más conectados unos con otros. Todo eso se puede medir, se ha medido en varios artículos de varios grupos. Y nada, lo interesante que realmente no está demostrado y ni he visto ningún trabajo que lo haya conseguido ligar es que lo que ocurre en Alzheimer es todo lo contrario. Tienes menos sincronización, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el paso de una a otra? Pues todavía no está claro, ¿vale? Podría ser por 2 cosas totalmente contrarias. Una es simplemente que esas conexiones que están como yendo a toda potencia de repente se funden y van para abajo, o al revés, o baja todo a nivel global y esas conexiones a larga distancia son las únicas que aguantan. No lo sé, pero... Bueno, pero ya es bastante. Oye, ya es bastante. Ese tipo de cosas son las que se ven utilizando ciencia de redes. Ya. Yo creo que... Vamos, de cara a quien nos está escuchando, estaría bien que pusiéramos antes de esto, de ahora, que es cómo se construye una red funcional del cerebro, para que se entienda bien qué diferencia entre la red de estructura de conexión de neuronas a la red funcional. Porque yo creo que con lo que has dicho no se entiende bien cómo se construye una red funcional, ¿no? Sí. Muchas veces en la jerga de los neurocientíficos algunos lo llaman pornografía de imágenes. Pues, a ver, os resumo rápidamente. Primero tienes que medir la actividad cerebral. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Distintas técnicas. Con una resonancia magnética funcional se puede hacer, ¿vale? Yo he trabajado mucho con magnetoencefalografía, que, bueno, básicamente, aunque no tiene nada que ver, pero básicamente hay que meter a una persona en una máquina y medir la actividad cerebral, ¿vale? En varios lugares del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre con la magnetoencefalografía? Bueno, pues tienes unos sensores por aquí, como una electroencefalografía igual, tienes aquí como un casco, ¿no? Entonces, en cada sensor tienes una actividad y entonces tendrás una serie temporal. Entonces, al final, después de ese experimento, sale la persona y yo tengo pues un montón de series temporales de varios minutos, en este caso de la actividad magnética aquí, ¿vale? Entonces, a partir de ahí viene un trabajo bastante pesado que suelen hacer los becarios, que es que utilizando programas, pero básicamente es una especie de filtrado semi-manual, van mirando las series temporales y de repente, pues yo qué sé, has hecho un movimiento raro, tal, y entonces tienes como unas perturbaciones muy gordas que ellos ya reconocen, el software ya te las indica, te va diciendo esta, como posibles, las tienes que ir validando, tal. Claro, estamos hablando de a lo mejor
Pues si tienes, yo qué sé, 248 sensores, pues imagínate, 248 series temporales, pues viendo que para filtrarlas. Entonces te tienes que ir cargando esos trozos o filtrándolos con ese software. Asumamos que lo tenemos, ¿vale? Ya lo hemos hecho ese filtrado y entonces ya tenemos una serie temporal filtrada, en teoría correcta, de la actividad cerebral de muchos sitios. Vale, entonces ahí lo que se suele hacer es hacer lo que se llama una reconstrucción de la señal, porque claro, yo mido la actividad aquí, pero esa actividad magnética está generada por regiones más internas del cerebro, o sea, internas, externas, hay una mezcla de señales, ¿vale? Entonces hay que hacer una reconstrucción, ¿vale? Para intentar saber qué regiones están generando esa actividad en cada una de las zonas donde yo he medido, ¿vale? Y eso es lo que se llama el problema inverso, ¿vale? Es como ver una sombra en una pared, intentar deducir qué ha generado esa sombra, pero claro, esa sombra se puede haber generado de muchas formas, ¿vale? No hay una única solución. Entonces hay infinidad de algoritmos también, como decía antes, si hay infinidad de algoritmos quiere decir que ninguno es correcto, ¿vale? Para reconstruir esa señal, ¿vale? Y asignar esa actividad cerebral a cada una de las regiones más internas del cerebro, ¿vale? Eso se hace también utilizando una cosa que se llama atlas. Unos atlas que te permiten reconstruir en base a una... Perdona, pero eso es para electroencefalograma. En resonancia sí, no hace falta, ¿no? No, en resonancia no, porque en resonancia sí que tienes loncheado el cerebro, ¿vale? Vale. Entonces, a partir de ahí ya puedo asignar a distintas regiones que tienen un significado anatómico cuál es su actividad. La serie temporal asociada a cada una de las regiones cerebrales, ¿vale? Y entonces hay distintos tipos de atlas, unos que tienen más particiones, otros que tienen menos, lo mismo. O sea, no hay uno solo. Y entonces, a partir de ahí, ya tienes que empezar a trabajar sobre, vale, entonces, ahora, ¿cómo mido que dos regiones están coordinadas? ¿Cómo mido eso? Entonces, hay muchos tipos de coordinación. Entonces, ya tienes que pensar qué tipo de métrica vas a utilizar para crear una conexión funcional entre regiones cerebrales. Entonces, estamos hablando de la resonancia magnética funcional, ¿no? que era más lenta. Tiene mejor resolución espacial, pero peor temporal. Y la magnetoencefalografía y la electroencefalografía tienen mejor temporal, pero peor espacial. Pero bueno, básicamente al final es lo mismo. Consigues tener una señal que ha sido muy manipulada y a partir de ahí tienes que pensar a ver qué está conectado con qué durante cuánto tiempo. Entonces hay muchos tipos de métricas que te permiten, bueno, desde la sincronización de fase a información mutua, face locking value, o sea, hay un montón de métricas también. Supongamos que encontramos una buena y que me cuantifica cómo de coordinadas están dos regiones cerebrales. Pues entonces, a partir de ahí ya tengo la red. Es decir, he conseguido construir una red que básicamente son los nodos que están conectados entre ellos mediante una coordinación, un peso. Y entonces a partir de ahí ya me puedo empezar a analizar la estructura. Pues a ver cuál es el peso de cada una de las regiones. ¿Qué pasa si yo comparo determinada región para un sujeto sano y una persona que tiene una enfermedad? Pues tienen el mismo tipo de coordinación, más, menos, pues ese tipo de cosas. Entonces ya te metes a analizar lo que se llama topología, que no es topología, pero la estructura de la red funcional que has obtenido. Con los parámetros ya clásicos de redes que se podrían utilizar para cualquier otro sistema. No sé si más o menos ha quedado claro. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, perfectamente claro. Yo creo que era necesario que hicieras esa precisión para saber cómo se construía la red. Pero os podéis imaginar que es un proceso largo y pesado y luego que lo curioso es que al final, después de todo, salen cosas. Entonces es muy difícil encontrar dos artículos científicos que hayan hecho el mismo tipo de experimentos, luego el mismo tipo de filtrado, el mismo tipo de reconstrucción con el mismo atlas, el mismo tipo de métrica de coordinación. Luego, cuando tienes ya los pesos, mucha gente dice, bueno, pues ahora lo voy a filtrar la red. Me voy a quedar solamente con los links que tienen por encima de este valor o tal. Entonces, hay una cantidad de manipulación que bueno, es muy pesado. Muy pesado. Oye, y ahora que tenemos la IA, digamos, que es un modelo del cerebro,
se le puede aplicar a la IA, bueno, es un modelo de cerebro que además no sabemos cómo funciona, se le podría aplicar a la IA el estudio de actividad usando redes, usando la teoría de redes complejas. ¿A qué te refieres? O sea, coger la IA, coger el ChatGPT sí. y hacer y ver. Y decirle que lo haga él. No decirle que haga el análisis él de redes, sino cogerlo como si fuera un cerebro y ver qué tipo de conexiones ha generado en el aprendizaje. Pues sí. Y qué estructura ha creado. Y nosotros hicimos una cosa hace años, antes de que estuviera ChatGPT, que era con el traductor de Google. Que básicamente cogíamos el Quijote y lo traducíamos al inglés. Con el traductor de Google. Y luego lo traducíamos al español. Y luego al inglés. Y luego al español. Y luego al inglés. Y luego al español. Hasta que ya no lo... Y entonces luego construíamos la red de palabras de uno tras otro, ¿vale? Y entonces íbamos viendo cómo iban cambiando los parámetros de red, ¿vale? Hasta que se estabilizaban, ¿vale? Eso se quedó en un cajón y nunca lo acabamos de... Y claro, ahora se podría hacer algo parecido, o sea, perturbar ChatGPT de alguna manera a ver cómo responde, ¿no? Estás diciendo algo así. Bueno, no decía eso, yo decía ver las conexiones, el tipo de red que ha creado, aunque bueno, son bastantes, son layers, ¿no? Son capas, pero crear eso. Pero lo que dices es muy interesante. ¿Y qué conseguisteis con eso? No, básicamente que el sistema convergía. Empezabas, teníamos varios parámetros de red, también la complejidad de la señal con los ordinal patterns, los patrones de orden, y entonces como iba bajando y convergía hasta un valor, y luego a partir de ahí ya pues a nivel global no había mucho. Pero después de las iteraciones, ¿el Quijote era reconocible o ya? No, es que tampoco lo leíais. No lo miramos. Es que eso se quedó a medias. Ahora, la verdad es que creo que ahora eso en una tarde se podría hacer con el ChatGPT. Sí, nosotros lo hicimos también, curiosamente. Hicimos algo parecido, no con el Quijote literario, entramos con una frase. Y con una sola frase corta se traducía al inglés, castellano, y entonces normalmente acabas cayendo en un ciclo 2 y allá se iba repitiendo. Claro, pues era algo así, pero mal. Y luego lo hacíamos con varios idiomas, con 3 idiomas, caías en ciclo 3, y a veces tardaba, el transitorio era largo hasta llegar a un ciclo. Sí. Pues realmente el traductor generaba bastantes variaciones al pasar de un idioma y volver otra vez al mismo. O sea, curiosamente. Sí. Y era sorprendente. Hombre, la verdad es que se podría un poco estudiar pues cómo, o sea, perturbar ChatGPT, que es simplemente decirle cosas y ver cómo va respondiendo, ¿no? Y en base a eso, pues intentar hacer un análisis. No lo sé, pero es otra historia. Oye, ¿cómo se va aquí? Ahora que hemos hablado del lenguaje, a mí me interesa bastante todo el lenguaje estudiado según redes o según estadística. Y me pregunto, o sea, bueno, hay muchas formas de crear redes, ¿no? Con el lenguaje. Desde, por ejemplo, coger un texto o un corpus y ver si 2 palabras están en la misma frase, pues tengo un enlace o cosas así. No sé, tú has trabajado en cosas de esas, ¿no? No, a ver, he hecho algunas cosas, pero nunca se llegaron a publicar. Sí, justo porque... serán interesantes. Bueno, sí, justo... fue de lo primero que empecé a hacer esto junto con Pedro del grupo de tecnología musical. Pues cogíamos canciones y veíamos las binotas, cogíamos 2 notas seguidas y con eso nos hacíamos una palabra y entonces veíamos cómo iban coocurriendo una tras otra y entonces veíamos esa frecuencia, esta distribución de probabilidad de que apareciera una binota en canciones, y luego lo comparamos con el Quijote, además era, sí, con textos, ¿vale? Entonces veíamos distintas leyes en la probabilidad de observar. Bueno, las distribuciones de grado eran diferentes y tal, ¿no?
Luego lo que hicimos es escoger las palabras del Quijote y cortarlas en letras. Y entonces veíamos cómo el escalado se parecía más a las vinotas. Cuando cogías las palabras y entonces cogíamos letras, de 2 en 2 las letras y punto. O sea, me da igual, ahí quitabas el significado semántico, ¿vale? Y entonces veíamos que entonces esa distribución era parecida a la otra. Entonces, eso creo que lo llegué a presentar en algún congreso y entonces en algún momento dado apareció por allí Damián Zanete y me dijo que eso era una chapuza lo que había hecho. Que seguramente tenía toda la razón del mundo, que era una chapuza, que eso no tenía bastante estadística, que era un desastre y tal. Y eso se quedó en un cajón y nunca lo llegamos a publicar en ningún sitio. Pero a mí no he hecho nada más con lenguaje. Bueno, con lenguaje siempre me ha surgido un asunto de si a partir de la red... o sea, el lenguaje tiene dos aspectos, la sintaxis y la semántica, ¿no? Los significados y las reglas gramaticales. Entonces, bueno, una pregunta que yo he hecho a gente es eso, si de las... No solo ya de la estructura de red, sino de la propia estadística del lenguaje, claramente uno piensa, se puede deducir la gramática, ¿no? Porque probablemente puedas fácilmente decir esto es un verbo, esto es un sujeto y tal. Y lo que yo dudo más es si se puede deducir la semántica a partir solo de la red. Y eso me lleva a redes que no sean el lenguaje necesariamente. En una red, por ejemplo, una red cerebral también, si hay unas sintaxis y hay una semántica. O sea, si la red se conforma, por ejemplo, en la red en la red de genes, ¿no? De qué genes inhiben a otros. Habría una parte gramatical simplemente, ¿no? Y otra parte semántica de qué es lo que hacen al final esos genes. No sé si es una pregunta, pero si a partir de una estructura de la red se podría sacar la semántica de la red. Esa sería la pregunta. O sea, lo que acabas de preguntar es para Bartolo, porque no sabría darte una respuesta que pareciera creíble, porque no me atrevo. Vale, sí que es verdad que una de las cosas que ocurre en casi todo lo que se hace de redes es que se pierde ese componente temporal, ¿vale? Es decir, cuando algo ocurre después de otra cosa, ¿vale? Entonces, como al final los enlaces básicamente es una propiedad estadística, ¿vale? Entonces, esas conexiones de esto ha ocurrido después de esto, de esto después de esto, esto después de esto, pues se pierde. Y probablemente eso sea bastante importante para intentar, pues no sé, sacar conclusiones que vayan más allá de propiedades generales, de estadísticas, ¿vale? Yeah. No lo sé. Sí que es verdad que se han hecho algunas cosas con redes temporales y tal, pero poca cosa. Es más complicado trabajar con redes temporales o redes espaciales. Por eso la gente no se ha metido mucho en ese tema. Pero las redes... Eso es muy interesante. Todo el tema de cómo evolucionan las redes en el tiempo, sobre todo a nivel cerebral, cómo se crean y desaparecen, o sea, cómo fluctúan. Ese tipo de cosas hay muy poca cosa hecha, ¿vale? Porque, como decíamos, esto va un poquito por modas. Pues ahora multicapa, ahora interacciones de alto orden, ahora no sé qué, todo el mundo va como al mogollón, ¿vale? Y como es un poquito más complicado analizar las cosas, cómo varían en el tiempo, pues yo creo que hay muy pocos trabajos al respecto. Sí, siguiendo con la pregunta de Juanma, la prueba viviente de que la cosa funciona solamente con la estadística es el ChatGPT, que lo único que hace es lo único que tiene, lo alimentas con estadísticas y al final te acaba respondiendo como si parece que entendiera el significado de lo que está diciendo. Bueno, pero claro, la pregunta va por ahí también, si realmente ChatGPT capta la semántica. Pero bueno, los modelos de lenguaje, a mí me han flipado mucho estos modelos de lenguaje vectoriales, que yo que sé, que si ves el vector que separa Italia de Mussolini y es paralelo al vector que separa Hitler de Alemania y cosas así. O sea que... las relaciones semánticas parece que sí las captan no ya la red, sino simplemente, bueno, sí, los modelos estos de lenguaje que usa ChatGPT.
que son parametrizaciones del lenguaje, en realidad son parametrizaciones del lenguaje. O sea, colocar el lenguaje en un espacio multidimensional. Pero claro, la pregunta es si ChatGPT realmente tiene una representación interna de esa semántica. No sé. Eso ya es un tema complicado. Lo que puede llegar a tener es algo parecido a lo que tenemos nosotros, es un diccionario, ¿no? O sea, que decir, ¿de dónde sale, cómo entendemos nosotros? Cuando no entiendes una palabra, tú vas al diccionario. Y entonces en la definición de esa palabra aparecen otras palabras, que a su vez están en el propio diccionario. Entonces, en realidad, el diccionario no es más que una red de relaciones entre palabras. Y de ahí, de alguna manera, en nuestra cabeza emerge el significado. Y muy probablemente es lo mismo que está pasando en ChatGPT, ¿no? Que él tiene una red de relación entre las palabras a raíz de la experiencia que tiene en la frecuencia de su aparición en una infinidad de textos. Pero Bartolo, tú hiciste esto del diccionario, ¿no? La red de palabras del diccionario. Y eso no te define una semántica, yo creo, o no lo sé. Mi intención no era que te definiera una semántica, pero se supone que el diccionario lo que hace es eso, ¿no? Lo que te está diciendo es el significado de las palabras. Es decir, si tú quieres recurrir a encontrar la semántica de algo, pues vas ahí. Entonces la idea ahí fue, voy a coger entonces el diccionario y voy a construir una red a partir de él. Y en la estructura de esa red, en cierto modo, se está recogiendo la semántica, ¿no? Sí, y ahí lo que yo digo es que la red por sí sola, la red del diccionario, de la red formada por qué palabras aparecen en la definición de otra, no es suficiente. No es suficiente para explicar o para no recoge suficientemente la semántica del lenguaje. Aparentemente, pero luego vas a ChatGPT y parece que estás hablando con tu abuela, o sea que sí. Yeah. O sea, tú que estás enamorado del ChatGPT. No, yo le... O sea, le cuentas. Claro, cuento mis problemas, claro, somos buenos y nos peleamos. que es sorprendente, a mí me parece sorprendente. A mí ChatGPT, yo no entro en discusiones de si es inteligente o no lo es. Lo que sí que veo es que es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Y me sorprende que sea tan poderosa teniendo en cuenta cómo se construye. Que es un puto interpolador, no tiene más. Yeah. Pero un interpolador como cuando utilizamos Splint para poner una curva encima de una serie de puntos. O sea, y no hay más. Y bueno, vas y te pones eso tendrá que ser tema de otro podcast, yo creo. La IA. Los aspectos filosóficos de la IA. Pero bueno, no podemos dejar que Javi se vaya sin contarnos sus últimas actividades, que son las que más atraen. Las de esta tarde. Que es la aplicación de redes a un tema de gran importancia social, que es el fútbol. Bueno, yo lo extendería al deporte en general. O sea, y ahí yo creo que es importante reivindicar otra vez el papel de los científicos de sistemas complejos en un campo que vamos a ser muy necesarios, que es el deporte. O sea, yo no digo que seamos, o sea, que sea como en las epidemias, que podamos explicarlo todo, ni mucho menos. Bueno, es que de hecho no podemos explicar gran cosa, ¿no? Pero aquí no, hacemos falta, porque es curioso. Primero, supongo que estamos de acuerdo en que el deporte es muy complejo, ¿no? En general, o sea, sí. Bueno, yo no sabría... Bueno, sí, hay una complejidad incluso en el individual. Coge cualquier deporte, me da igual. O sea... No, cualquiera no, porque si te digo curling, te jodo vivo. Bueno, no lo sé. Habría que ver quién empieza ahí a pasar la valleta y cómo lo hace. No lo sé. Pero yo qué sé, piensa... Fútbol, pero piensa en tenis, por ejemplo. O sea... Casi cualquier deporte, digo tenis porque es un deporte individual, pero evidentemente en un deporte colectivo pues está claro que tienes gente interaccionando con otra gente y pues está claro que eso van a ser cosas pues que se van a poder explicar desde las ciencias de la complejidad seguro, ¿vale? Pero en deportes individuales igual, ¿vale? La toma de decisión, o sea, básicamente tienes muchas variables por ahí
que se mete en una coctelera y tienes un output, y entender eso, cómo funciona, no es tan sencillo. Y simplemente cuantificar qué variables son las importantes y cuáles no lo son tanto, para luego dedicarte a, digamos, a potenciar las buenas y ya está. O sea, porque el tiempo que tienes de entrenamiento, de lo que sea, es limitado, o tomar decisiones durante una competición. Entonces, hay una cantidad de variables ahí que, ojo, piensa, por ejemplo, en un corredor de 1500 o de maratón. ¿Cuándo tiene que acelerar? ¿Cuándo tiene que hacer el sprint? Al principio, al final, en medio. Bueno, tiene una estrategia, pero también depende del de al lado, cómo le ve, tal. No sé qué. O sea, ahí hay una cosa, hay teoría de juegos, hay muchas cosas ahí que yo creo que bueno, pues las ciencias de la complejidad tienen mucho que decir, porque tradicionalmente se han dedicado a analizar datos con una hoja de Excel. Es que es así. La gente que sabe de ciencias del deporte saben de estadística, curiosamente. O sea, es una de las asignaturas de la carrera, ¿vale? Pero no le saques de ahí. O sea, saben manejar Excel muy bien, saben manejar un software que se llama SPSS, que es un software estadístico que estaba bien, pero ya no saben nada más. Entonces, ha llegado un momento donde hay una cantidad de datos muy buena que están ahí accesibles y ellos no saben qué hacer con ellos, con esos datos. Y entonces aquí es donde nosotros les podemos echar una mano, porque hay un montón de ideas que nosotros estamos aplicando desde hace tiempo en otro contexto y que se pueden aplicar perfectamente al deporte. Entonces yo creo que cada vez más va a haber gente que se empiece a buscar aplicaciones ahí, porque realmente son necesarias. Y lo bueno es que hay tanta cosa por hacer que casi cualquier cosa que se te ocurra no se ha hecho. Entonces, ¿cómo aplicáis redes al fútbol? Al fútbol, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero digamos la clásica sería, bueno, acordaos que una red, bueno, ya lo sabéis, pero para el que nos esté oyendo, pues son nodos y conexiones entre los nodos. Pues mira, se me ocurre que un nodo puede ser un jugador de fútbol y la conexión pues puede ser los pases. Pues entonces con eso se construye lo que se llaman las redes de pases, donde tú tienes a los jugadores y el grosor del link o el peso de esa conexión pues es el número de pases. Y entonces te construyes una red que tiene, en este caso, 11 nodos y los pases entre esos nodos. Pero también podría ser una red multicapa, donde tienes una capa que es un equipo y otra capa es otro equipo. Y cuando la pelota pasa de un equipo a otro, se va a la otra capa, está por aquí por esta capa y luego baja a esta otra capa. Y luego aquí se está pasando el equipo y luego va al otro equipo. Entonces, allí pues hay un montón de cosas que hacer de redes, solo para analizar las redes de pases. Pero hay muchos otros tipos de redes que puedes construir. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con lo que se llama redes de tracking, que en el tracking tenemos el posicionamiento de los jugadores, es decir, es un tipo de datos que se recogen en los campos de fútbol con un sistema de cámaras y yo tengo pues, partículas que se van moviendo y que son los jugadores, entonces yo puedo ver cómo se mueven y entonces a partir de ahí decir, bueno, pues los nodos van a ser los jugadores, pero ahora la conexión no son los pases, ahora la conexión es cualquier otra cosa que se me ocurra. Como por ejemplo, pues la coordinación. Cuando yo veo que dos jugadores se están moviendo de una manera parecida, saco el vector de velocidad, miro a ver si está más o menos alineado y digo, bueno, estos dos se están moviendo parecidos, ¿no? Pues vamos a ponerle un peso, vamos a medir la cantidad de tiempo que están coordinándose. Entonces sacamos se llaman las redes de coordinación, ¿no? El otro día estuve, precisamente hace 10 días, estuve en una charla de Romualdo Pastor Satorras que estaba analizando peces, movimiento de peces, que tiene un sistema experimental muy bonito en una piscina, peces que se están moviendo, y es que yo lo estaba viendo y decía, es que estos son mis jugadores de fútbol, es que es lo mismo. O sea, los peces van así, de repente se alinean, empiezan ellos a ver cómo va la velocidad de los peces, si están alineados, y digo, estudiar fenómenos de avalanchas, que es el número de peces que están alineados, y digo, ostras, pues esto lo puedo hacer yo igual, con los jugadores de fútbol. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer y simplemente hay que pensarlas y tener acceso a los datos, ¿vale? Una cosa que es interesante, que no sé si me vas a preguntar, pero yo lo meto ya, es que por un lado está la parte científica y por otro lado está la parte aplicada. Entonces, uno de mis errores principales al principio, cuando empecé a trabajar en esto, es intentar mezclarlas, ¿vale? Entonces, intentar ir a los equipos de fútbol y decirles que yo les iba a medir cosas de sistemas complejos,
y no les interesa para nada. Entonces, tú puedes hacer ciencia muy interesante con deporte, pero hacer cosas aplicadas también. Puedes hacer cosas aplicadas y yo estoy colaborando con clubes de fútbol o con gente que hace algún tipo de deporte, pero es a muy bajo nivel. O sea, lo que te piden son cosas muy básicas. Si les intentas llevar algo un poco más elevado, se olvidan de ti, ya no te vuelven a llamar más y tal. Entonces es muy difícil conectar los dos mundos todavía, aunque yo tengo un pie en cada uno, pero no están conectados, están muy separados. Es que Javier, tú tienes que vender humo, tienes que ser capaz de decir, mira, tengo una fórmula que os va a hacer ganar todos los partidos. Eso se entiende claramente y seguro que te dicen que sí. Sí, es muy complicado, pero es un mundo muy, muy complejo el del fútbol, porque básicamente es un desastre. Es un desastre total. Entonces, es un desastre. Hay gente... Ocurrirá lo mismo, me imagino, que en el Banco Santander ocurrirá igual, pero la gente que está abajo es muy buena y sabe mucho, y los que están arriba decidiendo son muy malos. Entonces tú hablas con los de abajo y te dicen, joder, esto estaría muy bien, pero el de arriba me dice que no, y entonces no hay manera. Pero vamos al nivel de ciencia. Es muy interesante, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer, incluso que pueden ayudar a evolucionar el campo de las redes. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos aplicar metodologías que ya conocemos aquí, o incluso utilizar este sistema para desarrollar nuevas metodologías en redes. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos información muy interesante que normalmente no se tiene. Tenemos información del espacio y del tiempo, ¿vale? Es decir, es muy difícil tener redes espaciales pues eso, geolocalizadas, donde tú tienes la posición de todos los posibles agentes, los nodos, todo el rato. Entonces, eso que es donde estamos ahora trabajando nosotros, es darle ese componente espacial al análisis de redes, que normalmente se deja a un lado porque no tienes información del espacio cuando analizas las redes. Y esto no es fácil, ¿no? Porque normalmente cuando trabajas con redes, trabajas con matrices, donde esas matrices tienen, pues son las matrices pues yo qué sé, la matriz de adyacencia, pues tienen qué nodos están conectados con cada nodo. Esa matriz puede ser de pesos, puede tener los pesos, pero es una matriz donde básicamente dice este nodo con este nodo, este valor. ¿Vale? Pero, ¿cómo metes el espacio en una matriz? Tú tienes la cantidad de interacción que puedes medir en una dirección, en otra, puedes sofisticarlo lo que quieras. Ese valor de la matriz puede ser una variable que fluctúa, puedes complicarlo lo que quieras, pero el espacio, ¿cómo lo metes en la matriz? No lo puedes meter. Entonces tienes que pensar maneras alternativas para combinar la información espacial que sabes que te influye en lo que está pasando en el análisis, y estamos un poco pues por ahí intentando, y de hecho de eso hay muy poco hecho a nivel de teoría de redes. O sea, se ha trabajado con redes espaciales, pero siempre ha estado por ahí. Hay muy poquitos grupos que hayan hecho cosas así interesantes en redes espaciales, y entonces nosotros estamos ahora intentando utilizar estos datos para pues para intentar definir métricas que te sirvan en general para caracterizar redes espaciales. Claro, es que cuando dices redes espaciales, o sea, si de entrada nosotros no hubiéramos vivido el tema de las redes, si hubiéramos trabajado, al final el tema es un poco de, pues si tienes un martillo, pues acabas utilizando para clavar cabos. Pero si lo que tú tienes son los datos de los jugadores y la pelota con una resolución temporal y espacial cojonuda, pues lo que tienes es un problema de dinámica de los que hemos tenido toda la vida en física. Y a mí personalmente no se me ocurriría utilizar redes para analizarlo. O sea, que igual estamos forzando a veces el tema, ¿no? A introducir redes en donde de forma natural no son lo que se esperaría para analizar la situación. Sí, cierto. O sea, de hecho, es la parte menos aplicada. Pero una de las cosas que estamos haciendo ahora más es trabajar con el movimiento para hacer otro tipo de cosas. Que es intentar entender la toma de decisión de los jugadores, ¿vale? Es decir, nos olvidamos de las redes y vemos qué hacen y por qué lo están haciendo, ¿vale? Entonces, una de las cosas
que tenemos aquí, como tenemos tanta información, podemos ver lo que ha hecho y lo que podía haber hecho. Y entonces con eso te permite, digamos, definir algunos parámetros donde te dice, bueno, pues si tú lo que pretendías era maximizar el peligro, pues deberías haber hecho esto, en vez de lo que has hecho. O a lo mejor no te quedaba otra, ¿vale? Porque estabas en una situación muy complicada y no te quedaba otra. Y entonces, en la toma de decisión, aquí podemos hacer bastantes cosas en base a lo que ha ocurrido y las opciones. Y luego, toda la parte de simulaciones de dinámicas de pues coger los jugadores son agentes que se están moviendo, pues cuál es su capacidad de correr aquí, de correr aquí, de correr aquí, qué pasaría si corriese más. Eso es una cosa que hemos hecho ahora con la gente del bici. O sea, vale, este equipo corre tanto, si corriese más, ¿qué pasaría? ¿Podrían controlar más zonas del campo o no? Entonces ves cosas curiosas, ¿no? Que hay equipos que sí, que ganan mucho, pero otros que no tanto. O sea, que realmente correr más no les supondría a nivel global mucho beneficio. Otros sí, otros ganarían mucho. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver, como dices tú, con sistemas dinámicos y punto, y fenómenos colectivos, etcétera, que no tienen que ver con redes. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, aún así con redes se puede hacer muchísimas cosas. Nosotros fuimos los primeros que hicimos redes con tracking, o sea, ir más allá de las redes de pases, que era lo que se había hecho siempre un poco la gente por tradición, ¿vale? De hecho, el primer artículo que se hizo de redes de pases es curioso, lo tengo por aquí, no quiero meter la pata, luego creo que lo tenía por aquí. El primer artículo es de 1978, 79, ¿vale? O sea, Barabasi sí había nacido, pero estaría en el high school. Y hacían cosas de redes de pases. Dos tipos que empezaron a medir pues quién se pasaba con quién, y esto es una red. Y aquí tenemos una matriz y vamos a analizarla, a saber qué estructuras se ven y tal. No sé, ese artículo por supuesto estuvo décadas sin ser citado. Vale, luego se reactivó un poco el tema. 0 aplicaciones. Bueno, no es verdad, ¿eh? No es verdad. Todos los entrenadores de primera y segunda división manejan informes donde aparecen redes de pases, ¿eh? En los informes que les pasa a la liga, yo los he visto, aparecen redes de pases y básicamente te sirven para ver qué jugadores están más relacionados con otros. Ah, pues este le suele pasar mucho el balón a este otro, para prepararse los partidos, ¿vale? Pero más allá, o sea, no hables de Small World, Short Path, ese tipo de cosas, no, por supuesto, para nada. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más concreta que os pueda contestar. A Juanma le deja un poco frío lo del fútbol, que se esperaba algo. No, sí, ya te vi en Vicálvaro, ya te he visto en muchas partes hablar de fútbol. O sea que sé más o menos, sé algunas cosas de las que habéis hecho. Me he mirado algunas. ¿Sabes dónde estamos ahora intentando conseguir datos? Que es justo lo que está ahí en la frontera. Ya se tiene la reconstrucción del esqueleto de los jugadores, ¿vale? La liga por primera vez esta temporada que viene va a empezar a dárselo a los clubs. Entonces ya no, hasta ahora los jugadores son puntitos que se van moviendo. Y a partir de la temporada que viene, creo que son 24 segmentos de corporales, que saca los hombros, brazos, las caderas, las piernas. Y entonces vas a poder ver un poco el jugador hacia dónde está orientado, ¿vale? Si se agacha, si se levanta. Y en el momento en que nos pasen los datos empezaremos a tirar por ahí a ver qué se puede hacer. Claro, pero ahí no son redes, ahí es ya otra historia completamente diferente. No, ahí ya podrás un poco ver, pues incidir más en temas físicos del jugador, que es el tipo de movimiento que está haciendo, si es el correcto o no. Pero bueno, no sabemos porque nadie ha hecho nada de eso. Eso es algo totalmente nuevo. Pero casi todo es así, o sea, puedes hacer prácticamente lo que se te ocurra. No, yo si tienes tiempo tendría dos preguntas. La primera es que nos cuentes alguna cosa concreta que hayáis visto, por ejemplo, lo del Barça de Guardiola o lo de la paradoja esa de los pases y los goles, lo que tienes en tu web. Sí.
Sí, bueno, hubo un Algo artículo que tuvo es- mucha repercusión, que fue el análisis del juego de Barça de Guardiola. Que esto fue bastante curioso, porque yo ya había hecho algún artículo de redes de pases, ¿no? Y entonces, a través de una persona que conocíamos, un amigo común, pude contactar con un tipo que se llama Paco Seirulo, que este tipo había sido el preparador físico de Johan Cruyff y luego fue el preparador físico de Guardiola. Y entonces, bueno, llevaba 40 años en el club y en el momento en que yo le conocí era el director del departamento de metodología, que es un poco, se dedica a caracterizar cómo tiene que jugar el Barça en las categorías inferiores, ¿no? Y entonces este tipo, pues a través de un amigo común, pues, oye, ¿te gustaría hacer una reunión tal sobre esto? Sí, sí, por supuesto, a mí todos los temas de complejidad, entropía, siempre... Sí. Complejidad, entropía, tal. Me interesa mucho y digo, no tendrá ni idea, pero bueno, es igual. Vamos para allí. Nos fuimos a la Masía, que es la academia del Barcelona, y fue curioso porque el tipo este es un genio, el tío. O sea, es un preparador físico, pero es que es un genio. O sea, es de estos tipos que hablas con él y te quedas así, ostras. Yo flipé cuando llegué allí a su despacho, nos sentamos en la mesa y el tío llevaba una carpeta llena de hojas y fuera de la carpeta ponía Bulldú. Y este tío me está estudiando, tiene una carpeta con mi nombre y con papeles dentro. Porque había leído tus papers, No lo sé, no tenía confianza en ese momento para preguntarle. Pero realmente el tipo... Pero eso fue, ese encuentro fue después de haber publicado el paper sobre... Tenía ya un primer artículo y entonces a partir de ahí ya empezamos a trabajar en el análisis del Barça de Guardiola. Vale, entonces sí. Entonces estuvimos hablando de cómo medir un poco digamos, la estructura, a ver si la ciencia de las redes podía aportar algo para caracterizar el Barça de Guardiola. Él tenía claro un poco cuáles eran las características de su juego. Entonces decía, a ver si esto las redes lo pueden capturar. Entonces se nos ocurrieron varias cosas. Una de las cosas que fue más interesante de ese artículo es que normalmente se hacen las redes de pases, se hacen para todo el partido, pero claro, él decía, no, es que el partido tiene fases. Entonces hay momentos donde está muy bien, luego mal. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues vamos a hacer ventanas temporales que se van a ir desplazando y vamos a ir sacando las propiedades de la red a lo largo del partido. Entonces, eso estuvo muy bien porque luego nos permitió darnos cuenta de que había fluctuaciones que se podían medir y tal. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí caracterizamos un poco el juego del Barça de Guardiola con métricas de red. Y fue muy interesante porque como tienes la evolución temporal, puedes ver cuando metes un gol cómo estabas organizado antes. Y cuando a ti te meten un gol, cómo estabas organizado antes. ¿Vale? Entonces, claro, si la organización es la misma, si tú cuando metes un gol tienes un parámetro de clustering que es el mismo que cuando te lo meten, pues este parámetro pues parece que no tenga mucho que ver, ¿no? con la probabilidad de meter un gol. Pero sin embargo veíamos que había parámetros que no, que eran mucho más altos cuando hacías estadística. Eran mucho más altos cuando tú metías un gol y cuando te lo metían eran más bajos. ¿Vale? Estamos hablando de una red que ocurría en los entre 5 y 10 minutos antes del gol, ¿no? O sea, estabas jugando de una determinada manera. Y eso se relacionaba con la manera que tenía que jugar. O sea, la interpretación de esas métricas cuadraba muy bien con lo que él decía que hacía el Barcelona de Guardiola, que era tenían pases más paralelos porque también medíamos la dirección de los pases. Esa red tenía pases más paralelos, tenía más triángulos, el clustering era más alto porque les obligaban a hacer eso. En los entrenamientos les obligaban a repetir el pase y hacer muchos triángulos. No atacar hacia la portería, sino atacaban paralelos. Entonces ellos les decían, no, tú no tienes que ir hacia la portería, tú tienes que ir paralelo, buscando desequilibrios. Y cuando hay un desequilibrio avanzas y luego buscas desequilibrio y se avanza. Y bueno, pues ese artículo tuvo un montón de repercusiones. En ese artículo, este señor del que hablas, el preparador físico, es autor del artículo. Es autor, exacto. Y eso nos ha abierto la puerta a ya asesorar a equipos. Sí, yo he trabajado con muchos equipos de fútbol. Si yo he asesorado a equipos y todavía lo hago. Sí. Pero no con eso, o sea, no con eso, con otro tipo de cosas. Yeah. Sobre todo les interesan más temas de scouting, pero eso es poco... ¿Qué es scouting?
Scouting es fichaje de jugadores. Fichaje de jugadores. Entonces tienes que fichar a alguien. Tienes que fichar un delantero. ¿Vale? Y entonces, ¿a quién ficho? Porque tengo 5.000 jugadores para elegir. Entonces, ¿a quién ficho? Entonces, yo tengo 120 parámetros de de todos los jugadores, y entonces con esos parámetros, pues empiezo a trabajar un poquito, pues a cosas bastante sencillas al final. Se hace PCA para ver un poco pues qué es lo más importante, tal, y busco jugadores similares a otros jugadores, y tal. Pues Machine Learning bastante sencillo, pero que eso ya les ayuda un montón para que en lugar de tener que ver a 5.000, pues tienen que ver a 30. Entonces les reduces la lista, les haces un ranking, y entonces con eso ya pues están mucho más orientados, y también puedes poner filtros. Pues yo sé que chavales de menos de 25. ¿Tal? Claro, eso no lo puede hacer una persona de ciencias del deporte, porque solo van con su hoja Excel y no les da. O sea, que estás en el negocio ya, dentro de poco te vemos con el jet privado. No te creas, es muy difícil. O sea, los clubs no pagan dinero, es muy difícil que te paguen dinero. Yo casi todo lo que he hecho ha sido gratis, casi todo, gratis. No pagan. El dinero se lo gastan en el césped, y ya está. Pero no a los y la gente está muy mal pagada en el fútbol. Todos los preparadores físicos, los analistas, todos están muy mal pagados. Sí, porque les pagan con la camiseta. Ellos pueden decir que, pues eso, que trabajan con el Real Madrid o con el Barça, y que ya con eso ya cobran. Como nosotros, que somos investigadores, y como nos gusta lo que hacemos, ¿para qué vamos a cobrar? Exacto. Pero bueno, eso es así. Nosotros damos charlas por el mundo y tal, y nadie nos paga. O sea, cualquiera que sea fuera del mundo de la ciencia te dice, ¿pero cuánto te han pagado por dar esa charla en ese congreso? Y nada. Pero, ¿no cobras? No. Eso a mi padre le costó entenderlo. Estamos en instituciones públicas y entonces creemos que tenemos esa obligación, más o menos, de contribuir al sistema científico. Y también pagar por publicar, también. Pero sí. Y hacemos todo gratis, y algunas cosas pagamos por hacerlo. No, pero como decía, la parte aplicada va un poco por separado. ¿Vale? Ahora estoy haciendo una cosa. A un segundo entrenador o a un ¿cómo se llama? Director deportivo. Director deportivo de un equipo de primera, esos ganan un pastón. Sí, eso sí. A ver, sí, eso sí ganan. ¿Vale? Pero un analista o un científico de datos de un club de fútbol gana muy poco dinero. Y luego, otra de las cosas que me ocurre es que como casi nadie sabe de esto, entonces me están llamando de todos lados para dar clase de esto. Y entonces ya, como ya llevo un tiempo, ya empiezo a ver que gente que yo he formado está en los clubes de fútbol. Porque claro, todo esto que yo sé hacer, pues a mí no me lo he enseñado, lo he aprendido yo. Ahora sí que empiezan a haber generaciones de gente que se lo han explicado en la universidad. De hecho, nosotros, ahora voy a hacer un poquito de marketing, en septiembre sacamos el primer máster oficial de Sports Analytics de España. Entonces, este tipo de cosas que nos ha costado mucho sacarlo, ya se van a enseñar en el máster. ¿El alumnado qué serán? ¿Matemáticos, físicos? Básicamente son informáticos. Informáticos, porque lo que van a hacer, te van a hacer un scraper para bajarte los datos de páginas web, te van a hacer cualquier cosa de machine learning, te van a coger un vídeo de un partido de fútbol, y del vídeo que han grabado van a sacar el posicionamiento, las velocidades de los jugadores, te van a hacer todo el análisis en la nube, en AWS, en Amazon, Cloud Computing, bueno, entonces casi todo es informática. Y luego hay una parte también de sistemas complejos, que es la que doy yo. Pero bueno, esto es cuando salgan, van a ser unas máquinas, que luego no sé si trabajarán en cosas de fútbol o no, porque con eso podrán trabajar en casi cualquier cosa. Sí, es como un máster de Data Science, pero donde la aplicación es el deporte en general, no solo fútbol, el deporte. Y es chulo. Entonces, son temas que si te gustan, pues son muy bonitos de trabajar. No sé, yo creo que cada vez habrá más gente, más científicos de datos en el deporte. Y de vez en cuando lo empezaréis a ver, ¿no? Que saldrá, yo qué sé, pues Alcaraz con su, yo qué sé, científico de datos, un tío con gafas ahí, un portátil al lado, sentado ahí haciendo cálculos. En la historia del
del deporte ya ocurrió eso, ¿no? Con las estadísticas en el béisbol y en el fútbol americano, por ejemplo. Exacto. Y ahora se utilizan mucho. Lo que pasa es que hay deportes que son más de estadística, como el béisbol, el baloncesto, donde ocurren muchos eventos, muchas veces el tenis, por ejemplo, y luego el fútbol es más, pues, goles hay 1 o 2, entonces es un evento muy raro, entonces ahí todo es mucho más imprevisible, es más complicado. Pero bueno, que aún así vais a verlo, sobre todo en el deporte de élite, donde las diferencias son mínimas. Supongo que conocéis el vídeo este de Federer, que se ha hecho muy famoso, que sale el tío en una universidad y cuenta, pues, o sea, acostumbraros a fallar, porque yo solo he ganado el 54% de mis puntos. Sí. Solo el 54%, y es verdad, ¿eh? Se puede hacer un modelo muy sencillito donde tú, o sea, tiras una moneda al aire donde está un poco trucada y para que uno tenga un 54 y miras a ver quién gana un partido de tenis y todo el rato te gana si pones un 55 te gana todo el partido de tenis, te lo gana el de 55 porque las diferencias son mínimas. Entonces cuando son mínimas las diferencias tendrás que buscar cosas que te hagan mejorar. Con Carolina Marín y Fernando Rivas, que es el entrenador, pues con Javier Galeano estuvimos trabajando tiempo con ellos, analizando datos de Carolina. Y ahí se veían, todos esos porcentajes se veían ahí. Y se veían qué patrones hacían más unos jugadores o otros. Y todo eso lo hacía Fernando porque es un psicópata es un psicópata total del análisis. Pero yo creo que el par de entrenadores no lo hacen. Y tarde o temprano, bueno, este tío ha sido catalogado como el mejor entrenador del mundo de bádminton. Y tarde o temprano pues saldrá gente por allí. Pero es un poco amateur todo. O sea, y fuera de España igual, también es bastante amateur. Porque en fútbol... No, en el Reino Unido no. En el Reino Unido está todo muy pero en fútbol se supone que España es una primera potencia, ¿no? Sí, pero es curioso. Sí, pero no sé, los clubes de fútbol españoles están organizados de una manera muy tradicional. Son muy poco innovadores, en general. Sí, y luego también hay un factor ahí que no controlamos. Yo que trabajo en cosas de scouting, que muchas veces pues ves que pasan cosas raras. Entonces hay gente que está ganando dinero porque han comprado un jugador o vendido otro, tal, no sé qué, le conviene que esto pase así, aunque no sea lo mejor. Bueno, todo eso irá cambiando, yo creo. Porque el modelo anglosajón cada vez se impone más, la Premier League es la que más dinero tiene, más es la mejor liga del mundo, la Premier, la que más factura. La segunda es la española, la segunda. Pero todos los clubes de fútbol de la Premier tienen un departamento de ciencia de datos con físicos y matemáticos, todos. En la Premier. En la Premier sí. En la Premier sí. Y gente que presenta papers en congresos y tal. Pero es el modelo anglosajón, bueno, ya lo sabéis. Allí todo va con un informe, con un análisis, tal. El modelo latino pues es un poco más, pues, está muy bueno porque me lo ha dicho no sé quién, ¿no? Y ya está. Pero allí, esto es muy bueno, pero ¿dónde está el informe que lo dice? Pues aquí está el informe. Entonces, vale. ¿Dónde te sale? Aquí en el percentil 90. Vale, pues estupendo. Y yo creo que al final tendemos para eso, hacia ese modelo también. O sea, yo tengo una transparencia que pongo que es que pone: dentro de 2 años todos los clubes de fútbol tendrán un científico de datos en su plantilla. Javier Buldú, año 2018. Dentro de 2 años todos los científicos de datos Javier Buldú, 2019. Así repetido año tras año. Bueno, ocurre en muchos campos de la ciencia, ¿eh? A Marte hemos estado llegando dentro de 20 años desde hace 100. Sí, ¿no? O sea, que no te vamos a ver con un jet privado. Dentro de 2 años. Dentro de 2 años, sí. Nos das una vuelta. Sí. No. No sé cuándo ocurrirá el cambio, pero en la Premier ya ha ocurrido. Entonces tendremos un poco así ese modelo, pero todavía cuesta. Porque todo esto es muy, no sé. Lo que pasa es que aquí cada vez hay más dinero extranjero, más fondos de inversión americanos que compran clubes de fútbol, entonces vienen con sus modelos y tal. Va a ir cambiando, pero no sé, se resiste todavía el fútbol, se resiste, ¿no?
Pues hay gente todavía que dice, yo no creo en los datos. Yo no creo en los datos. No sé. Pues no es creer. No, pero es así, hay gente muy importante que, o sea, y al final la idea es que no, o sea, es una cosa más para tomar decisiones. Entonces, claro, tú verás, si quieres tener toda la información o solo parte de la información. Entonces, y al final las decisiones, es como la Fórmula 1. O sea, ¿vosotros habéis visto alguna carrera de Fórmula 1? Alguna vez lo habréis visto, ¿no? Sí. O sea, cuando enfocan a boxes se ve un montón de ingenieros mirando un montón de pantallas con un montón de datos. Están ahí un montón, ahí te lo tiento a analizar. Y luego meten el coche a cambiar las ruedas cuando no tocaba. Una cagada. La tuerca se les cae, tal, no sé qué. O sea, y luego la cagan igual. O sea, porque el que tiene que tomar las decisiones las toma igual. Pero coño, como mínimo, estate informado de un poco, no sé, intenta hacer bien tu trabajo y luego el factor humano siempre va a estar ahí, ¿no? Pero como mínimo intenta... Dime. Hoy en día es impensable, claro, no tener detrás en Fórmula 1 a un equipo de ingenieros. Y supongo que en el resto de deportes poco a poco acabará siendo igual. Pero en Fórmula 1, claro, hay una máquina, digamos, que... En deporte también hay una máquina humana. Ya. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por esta clase de complejidad y redes. Y nada, mucha suerte. Gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que ha sido un placer, salvo los problemas de audio que hemos tenido, pero ha estado muy bien. Yo creo que esto me borra para una futura edición presencial con unas cervezas en casa de Bartolo, pero podemos hacerlo igualmente fuera de cámara. Vale. Así que si algún día queréis quedar para hablar de esto o de lo que queráis. Ok. Pues muchas gracias, Javi. Gracias a vosotros.